Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar en su casa. Ya listos para estudiar una clase más de escuela dominical, que tenemos esa bendición de poder estudiar la Biblia, de poder estudiar pasajes preciosos. Y ahorita estamos estudiando las profecías de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. El título de la clase de hoy es el sacrificio expiatorio de Jesús por el pecado. Gloria a nuestro Dios. Así es que vamos a iniciar con una oración, hermanos, pidiéndole al Señor que sea Él quien nos ayude para poder nosotros desarrollar esta clase, que podamos interactuar, las preguntas que tengamos, hacerlas, lo que podamos queramos aportar, gloria al Señor, también hacerlo con toda libertad. Para eso es la clase de la escuela dominical. Aleluya. Mi hermano Julito, por favor, diríganos en la oración para darle apertura a esta clase. Aleluya. Oh, mi buen Dios que estás. Gracias, Señor. Bendito su nombre. Ese privilegio, Señor, que tenemos para siempre. Es una bendición muy especial, Señor, que te reconozcamos. Gracias, Cristo Salvador, que vino a perdonar nuestros pecados, darnos, Señor, una vida nueva, una vida eterna, Señor, en nuestro caminar contigo. Ahora, bendito Padre, viene lo más hermoso, viene la escuela dominical, enseñanza que bendito su nombre, Santo, porque de ahí aprendemos, Señor, lo que hiciste, Señor, del principio, Señor, de Génesis hasta Apocalipsis, Padre, es tu palabra, Señor, y esa misión, Señor, que nos envías a cada uno de nosotros, Señor, a evangelizar y hablar de tu palabra, Señor. Y ahora, Señor, vamos a estar estudiando esta clase. Gloria. Va a ser de bendición para nuestra vida, a los que los encontramos aquí, y aún aquellos que están en las redes sociales, Señor. Esperamos, Señor, que aquellos vienen en el camino, Padre Santo, apresura sus pasos, Señor, para que vengan, Señor, a recibir esta clase de principios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bienvenidos todos a esta clase de escuela dominical. Bienvenidos los que ya se conectaron, los que se están conectando y los que se van a conectar, porque siempre poco a poco se van conectando los hermanos y la persona que les va llegando la notificación. Gloria a nuestro Dios. El versículo clave que tenemos en esta clase es Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria al Señor. La verdad central, la obra expiatoria de Jesús hizo posible las bendiciones del perdón y la vida eterna para todas las personas. Aleluya. Éxodo 12, versículo 3. Luego pasamos al versículo 7, luego al 13. Así es que, listos, hermanos. Amén. Amén. Éxodo 12, 3 nos dice así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tomase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora nos vamos a 1 Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora Levítico 16, 21 nos dice: pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrillo vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrillo, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. El 24. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más limpio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Número 21, 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Puede sentarse, amados hermanos. Ahora que estamos estudiando estas clases, hermanos, acerca de Jesús el Mesías, el que vino, hermanos, a purificarnos, a limpiarnos de toda maldad, el que vino a morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Hemos venido estudiando y vamos a seguir estudiando acerca de este tema, las clases siguientes. ¿Por qué es tan importante saber y entender que el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo es un sacrificio único? ¿Cómo se hacía antes? El sacerdote ponía sacrificio o hacía sacrificio por su persona, por su familia y por el pueblo. Entonces, después de tantos años de hacer esto, Dios decidió mandar a su Hijo Jesucristo para que lo hiciera de una sola vez y para siempre, siendo nuestro sumo sacerdote. Gloria a nuestro Dios. Así es que estamos, hermanos, estudiando estas clases acerca de nuestro Señor Jesucristo, de cómo se vino anunciando, de cuáles fueron los prototipos de esto, hasta llegar a la realización de el cumplimiento de la profecía en nuestro Señor. Nos dice nuestro expositor: piensa en la última vez en que tuvo que hacer las paces o arreglar las cosas con alguien. Tal vez le compró un café a un compañero de trabajo después de haber tenido que reprogramar una reunión importante. Tal vez pagó por las reparaciones después de que su hijo dañara algo en el jardín de su vecino. O tal vez preparó una cena a un amigo con el fin de disculparse por herir sus sentimientos. Ya ve que eso pasa. Y uno, pues, cuando hay algo que sucede, uno trata de solucionarlo lo más pronto posible, de la mejor manera. Si es que hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. La cosa es no tener ese problema con la demás gente. Porque hay personas que, aunque usted no lo crea, son rencorosos.
Son rencorosos. Y si les hace algo, por muy pequeño que sea, guardan eso en su corazón. Y si uno no se pone de acuerdo con ellos, eso crece. Y después, aunque quiera pedir perdón, ya la persona ya tiene endurecido el corazón. Y no quiere aceptar el perdón. Y aunque uno trate la manera, ya no. Por eso es necesario que se haga lo más pronto posible. Si tiene uno un agravio con alguien, inmediatamente, ¿sabe qué? Mira, si no quiere decirle, te ofendí o algo, diga, ¿sabe qué? Mira, yo siento que mejor tengo que pedirte perdón. Ay, perdóname. Arreglar las cosas, arreglar las paces. Porque si le dan largas, el asunto se empeora. Pero el hombre siempre ha querido estar en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque desde que entró el pecado por Adán y Eva, las cosas cambiaron. Las reglas del juego cambiaron. En ese principio hemos venido estudiando que todo estaba bien y en paz con su creador. El hombre con su creador platicaban y no había ningún problema. Pecaron y entró la muerte. Y con la muerte entraron los desafíos. Con la muerte entraron todas las cosas que a uno no le convenían. Pero Dios, siempre tratando de hacer las paces con su creación, siempre ponía algo para poder estar en paz con Él. Claro, toda desobediencia trae consecuencias. Y hay unas consecuencias tremendas. El hombre cayó. ¿Cuál fue la consecuencia? La maldición para la mujer, para el hombre, para la serpiente, y aparte sacarlos del jardín del Edén, a que vivieran afuera de esa tierra que fluía leche y miel, donde había de todo. Consecuencia del pecado, maldición, y aparte para afuera del confort, de la confortabilidad que tenía el hombre en el jardín del Edén. Las palabras expiar básicamente significa hacer las paces o arreglar las cosas o reparar el daño. No hay uso más fuerte de la palabra que describir lo que Jesús hizo para salvar nuestra alma. Éramos culpables de pecado que no podíamos reparar, encubrir ni pagar. Entonces Jesús intervino y arregló las cosas entre nosotros y Dios. Expiación puede parecer un término teológico pesado, pero es la piedra angular básica de nuestra fe. ¿Cuál es la piedra angular básica de nuestra fe? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Él fue el que pagó para perdonar nuestros pecados. Perdonar el pecado de toda la humanidad. Miren qué precioso esto. Qué precioso el acto de nuestro Señor Jesucristo, que vino a ponernos en paz para con Dios. Es la manera como podemos tener tranquilidad para con nuestro Padre Celestial. Todos hemos experimentado las consecuencias físicas, emocionales y espirituales del pecado. Y ninguno de nosotros puede solucionar su propio problema del pecado. La lección de hoy analizará los sacrificios del Antiguo Testamento que expiaban el pecado en el plan perfecto de Dios. Prefiguraba la expiación suprema que Jesús algún día proporcionaría a la humanidad. Amén. Aleluya. Mira, hermano, todas estas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento eran prototipos de lo que nosotros íbamos a experimentar en ese tiempo, en el tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir, iba a ser la expiación. Expiación quiere decir, hermanos, interceder por alguien, por algo, hacer las paces entre uno y otro. Esa es expiación.
quitar la maldad, quitar la ofensa, quitar el pecado. Eso es lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer. Pero desde tiempos antiguos se nos enseñaban este tipo de cosas, como hablando proféticamente, para que el tiempo en que se cumpliera el momento de la expiación de una vez por todas se pudiera comprender más fácilmente. Juan el Bautista describió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Esta perspectiva de Jesús como el Cordero sacrificial fue prefigurada en la primera Pascua. ¿Cuándo fue la primera Pascua? ¿Alguien me puede decir cuándo fue la primera Pascua? De acuerdo a las Escrituras. ¿Cómo nos enseña? Es la Santa Cena. La Santa Cena en la gracia. Sí. En la gracia. Pero la primera fue cuando Dios sacó a el pueblo de Israel de Egipto. ¿Se acuerda que le dijo un cordero por familia y con la sangre pinten la puerta, los linteles de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte que iba a matar a todos los primogénitos pase, mira la sangre en la puerta y no hace daño ahí, sigue con la siguiente casa, y si hay sangre tampoco, y a donde no hay sangre ahí mataba el primogénito. Y Dios les dio instrucciones, les dijo: prepárense, van a asar la carne y la van a comer con hierbas amargas y con panes sin levadura. Y esa fue la primera Pascua, porque estaban representando que ya iban a salir del cautiverio y que iban a salir deprisa. Después de 9 plagas que habían pasado, finalmente Faraón los iba a dejar ir. Pero ¿a cambio de qué? De la muerte de los primogénitos. ¡Tremendo! Entonces fue que se celebró la primera Pascua, como nos dice en Éxodo 12, del 1 al 10. Vamos a leer, hermanos, Éxodo 12, del 1 al 10. Y habló Jehová a Moisés a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en 10 días de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de 1 año, y le tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas de que han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, a la que quedare hasta la mañana los quemaréis en el fuego. En el fuego, amén. El versículo 15 nos dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Mire qué tremendo.
no era cosa de que si iba a querer o no iba a querer, no. Si comía leudado de lo que se había dicho, no van a comer por 7 días. Y no es de que, los que coman los 7 días van a ser cortados, no. Con una vez que comieran, entre ese lapso de 7 días, cortados del pueblo de Israel. Ahora, el versículo 21 nos dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. El versículo 30 nos dice: y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¡Wow! ¿Se imaginan, hermano? ¡Qué tremendo! Egipto era grande. Egipto era grande. Y de los egipcios no había una casa que no tuviera un muerto. Porque todos los primogénitos de los egipcios murieron en esa noche. A la medianoche pasó el ángel de la muerte y los exterminó a todos los primogénitos, incluyendo el primogénito de Ramsés, incluyendo el primogénito de este hombre tan violento, imperativo y que no se dejaba. Se recuerda lo primero que le dijo a Moisés cuando Moisés dijo: dice el Dios de los hebreos que tenemos que salir. Y dijo: ¿y quién? Yo no conozco a ese Dios. No. A mí no me venga con historias raras, le dijo a Moisés. Y no van a ningún lado. Mire qué tremendo. Y empezó a endurecerles el trabajo, porque decía que como no tienen nada que hacer, dejan de trabajar y se vienen a presentar delante de mí para que los deje ir. Mira qué fácil. Pero no, es que Dios estaba mandando. Y Dios tenía que hacer su obra completa. Y le dio instrucciones a Moisés y le dijo: yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje ir y para que todas las naciones sepan que yo soy Dios. Y que todas las cosas que se hacen, se van a hacer en Egipto, todo el mundo lo va a saber. Y mire, hermanos, la culminación de ello: matar a los primogénitos en la 10ª plaga que les llegó. Tremendo. Pero ellos salieron y empezaron a partir. Dios endureció el corazón del faraón simplemente porque para que viera que él tenía y tiene poder, para que viera que todas las cosas que hizo, para que viera que ninguno tiene poder como lo tiene Dios. ¿Cómo lo tiene? Aunque él podía tener reyes en cosas del mundo, pero en poder, cosas de milagros que hacía, no las tenía. No las tenía. Por lo menos cuando llegó Moisés y Aarón y tiraron la vara en el piso, se hizo serpiente. Sí. Entonces Faraón mandó a llamar a sus brujos, que también tiraron sus varas y también se hicieron serpientes. Con una diferencia: que la vara de Aarón y de Moisés, que se convirtió en serpiente, se tragó las otras 3 serpientes de los brujos. Ya con eso ya hay que ponerle atención al asunto. Sí. Porque ya quiere decir que hay algo sobrenatural. Como que esta vara se convirtió en serpiente y se comió las otras serpientes. O sea, y no entendieron. Y así, hermanos, así. Las ranas, también los brujos hicieron ranas, no hay problema. Y Dios poniendo en línea las cosas como Él quería que se hicieran. Entonces, nos dice nuestro expositor: el corazón de Faraón seguía endureciéndose después de 9 plagas
devastadoras. Entonces Dios desató el peor juicio de todos. Todo hijo primogénito en Egipto moriría, desde el hijo de Faraón hasta el hijo del siervo más humilde. Éxodo 11, del 4 al 8. Después el pueblo de Dios sería libre. Más que proteger a su pueblo durante esta plaga final, Dios instruyó la Pascua, un recordatorio perdurable de su amor, en primer lugar, protección y salvación, que fue lo que él hizo en Egipto a su pueblo, debido a que este día marcó un nuevo comienzo para Israel. El mes en que cayera aproximadamente desde mediados de marzo hasta mediados de abril en nuestro calendario, se convertiría en el primer mes del año judío. El enfoque de la Pascua sería el sacrificio de un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. Si una familia era demasiado pequeña para tener su propio cordero para el sacrificio, otra familia habría de compartirlo. O sea, ya no iba a ser uno, iban a ser 2 familias para poder participar de ese sacrificio. Entonces, para el sacrificio, otra familia debía compartirlo con ellos. El cordero sería sacrificado al atardecer del día 14 del mes y su sangre sería untada en el marco de la puerta de casa. Los israelitas debían comer la carne acompañada de hierbas amargas que simbolizaban la amargura de la esclavitud, y pan sin levadura para simbolizar la apresurada salida de Egipto. A medianoche el Señor hirió a los primogénitos de Egipto. Sin embargo, al ver la sangre en los marcos de la puerta de los israelitas, pasó por alto sus casas, cumpliendo su promesa de que no habrá en vosotros plaga de mortandad. Tanto la fiesta de la Pascua como la de los panes sin levaduras comenzaron con este acontecimiento, y hasta hoy el pueblo judío conmemora su liberación de Egipto celebrando de esta manera. En ese tiempo, estas fiestas debían observar estrictamente bajo pena de ser excluido de Israel. Este castigo puede parecer severo, pero las fiestas eran verdaderas lecciones objetivas para la generación futura, de manera que nunca olvidarán todo lo que Dios había hecho para liberarlos. ¿De dónde? De la esclavitud de Egipto. O sea, hermanos, esto se iba a enseñar a todas las generaciones y se iba a hacer en ese tiempo. ¿Para qué? Para que nunca se olvidaran de cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto. Siempre Dios procurando la manera de que su creación mantenga esa unión, ese lapso de, hermanos, convivencia con su Creador. ¿Y quién buscaba la manera siempre? El Creador, con su creación. Porque su creación siempre estaba procurando hacer el mal, procurando mantenerse poco retiradito de Dios. Y hasta la fecha, hermano, usted sabe que el ser humano siempre está pensando qué tan a la orillita puede ir de la gracia, a modo de que no se retire mucho de este lado, pero pues tampoco tan metido por el otro. Así es el ser humano.
Pero Dios siempre buscando la manera de solucionar eso en su amor, en su gracia, en su misericordia, como lo que les mostró a ellos en Egipto: amor, protección y salvación. Y los salvó, los libró, los sacó de ahí, los llevó al desierto para que adoraran, como se lo había dicho a Moisés, hermanos, y salieron ellos rápidamente de Egipto esa noche, cuando Dios quitó a todos los primogénitos de en medio de sus familias, porque Dios así lo había dicho que lo iba a hacer. Así lo hizo. Nuestro Dios, hermanos, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él siempre va a llevar a cabo lo que Él promete. ¿Y qué es lo que Él nos ha prometido a nosotros? Salvación, vida eterna, convivencia con Él por toda la eternidad, llevarnos con Él a la boda del Cordero y estar felices para siempre con el Señor. Él ha prometido eso y lo va a cumplir, porque esto es verdadero y es fiel. Ahora, hermanos, vamos a pasar a otro punto. Cristo, nuestra Pascua. Para ellos, para el pueblo de Israel, fue la salida de Egipto. Ahí celebraron la Pascua, mataron el cordero, lo asaron, lo comieron con hierbas amargas, salieron con el mandato de que siempre iban a hacer esto para recordarles a todas las generaciones que nunca se olvidaran cómo Dios los sacó de Egipto. Ahora, para nosotros, Cristo, nuestra Pascua. ¿Por qué es que Cristo es nuestra Pascua? Porque Él se ofreció en sacrificio para perdonar nuestros pecados. Uno me busca 1 Corintios, por favor, 5, 6, 7 y 8, y otro 1 Pedro 1, 18 y 19. Aleluya, gloria al Señor. 1 Corintios 5. dice así: no es buena vuestra carne, ¿no sabéis que un poco de levadura endeuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que sea nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua es Cristo ya fue significada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura ni con levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, sin sinceridad de verdad. Mire, hermano, qué tremendo es esto. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. A aquellos se les ordenó que comieran panes sin levadura porque iban deprisa. Ya, vámonos. Ahora, Cristo es nuestra Pascua. Y como dice ahí, no con levadura de la vieja manera de vivir, con todas las costumbres y cosas que tiene uno antes de recibir a Cristo, antes de recibir nuestra Pascua. Pero nosotros tenemos esa ventaja y tenemos ese beneficio de que Cristo es nuestra Pascua. Él, hermanos, es el que hizo todo por librarnos a nosotros, por sacarnos de la esclavitud. Ahora, 1 Pedro 1, 18 y 19. Si lo tiene, léamelo, por favor. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, ya recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Mi hermano, qué precioso. Un cordero sin mancha y sin contaminación.
es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Se presentó para ser inmolado. Se presentó, hermanos, para ser sacrificado por nosotros. Y esto, hermanos, tiene una consonancia tremenda para el pueblo de Dios. Porque nosotros tenemos que entender y tenemos que reconocer que nuestra Pascua es Cristo Jesús. Amén. Que Él fue, hermanos, inmolado. Él fue nuestra expiación. ¿De qué manera nosotros podemos recibir el perdón de los pecados? A través de Cristo. ¿Por qué a través de Cristo? Porque Él fue el que derramó su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Antes mataban un cordero, mataban un cabrito o una palomita, un palomino, ¿verdad? Para poder derramar sangre y poder cubrir el pecado del pueblo. Cristo vino no solo para cubrir el pecado, sino que vino para limpiar, para quitarlo de una vez por todas de nosotros, perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Si tus pecados son negros, dice, van a ser blancos, vas a ser emblanquecido. O sea, ya tus pecados no van a existir nunca más, porque Él agarra los pecados y lo tira a lo más profundo de la mar. ¿Quién hace eso? Nuestro expiador. Nuestro sacrificio único para el perdón de nuestros pecados. Podríamos sorprendernos de que Pablo mencionara la Pascua y aludiese a la fiesta de panes sin levadura en 1 Corintios 5, 6 al 8. Después de todo, estaba reprendiendo a los creyentes corintios por permitir el pecado sexual en su congregación y luego jactarse de ello. Él explicó que tolerar el pecado con orgullo era peligroso y afectaba a toda la iglesia, como la levadura que leuda toda la masa para el pan. Ellos debían desecharse de la vieja levadura, la malicia y la maldad, y adoptar los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. A través de su vida sin pecado y su muerte expiatoria, Jesús hizo posible que escapemos de la corrupción, la levadura, del desenfreno pecaminoso. Porque si alguien ya está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Y si ya es nueva criatura, ¿cómo va a vivir en el pecado? Ya no puede. Porque eso sería todavía tener la levadura. Y el apóstol Pablo dijo, mejor optemos por los panes sin levadura, sin malicia, sin maldad, sin envidias, sin celos, sin rencores, sin contiendas, sin iras. Tremendo. Y eso es lo que nosotros tenemos de beneficio en Cristo Jesús. Él es nuestra propiciación, Él es nuestra Pascua, Él es el que nos ha limpiado de todo. En 1 de Pedro 1, del 13 al 19, el apóstol hizo un llamado a una vida de santidad, que es posible gracias a la sangre de Jesús, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Así como los israelitas fueron esclavizados por Egipto, así cada persona estaba cautiva por el pecado. Ya ve que el pecado, hermanos, es tremendo. El pecado se mete
como la humedad. Se mete peor que la pobreza. Ese entra y no pide permiso. Llega y ataca. Y el que no tiene la esperanza en Cristo cede inmediatamente con facilidad. Y el que tiene su esperanza en Cristo y le pasa lo que le pasó a Eva, hermanos, está duro. Está duro. Más sin embargo, ahora nosotros en la gracia tenemos una oportunidad grande en Cristo Jesús. Él es el intercesor por el pueblo. Él es el que intercede por nosotros. Si alguno hubiere cometido pecado, hermanos, tenemos quien interceda por nosotros. Tenemos quien es el que dice: mira, Padre, mis manos fueron taladradas, mis pies, mi sangre fue derramada para el perdón de ellos. Claro, esto no quiere decir de que el cristiano peca deliberadamente, nomás porque tiene un sumo sacerdote, tiene un juez, tiene un abogado, tiene alguien que lo defiende. No. Pero si por si acaso alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es suficiente para nosotros, para perdonarnos, para hacernos dignos de ser hechos hijos de Dios. Por eso, hermanos, Pedro habla de esta manera, haciendo un llamado a la santificación, a vivir en santidad, porque es necesario que luchemos con todo. Tenemos las fuerzas, tenemos las arras del Espíritu Santo que nos ayudan para poder seguir adelante confiando en el que nos salvó, en el que nos libertó, en el que nos dio, hermanos, de su gracia y de su amor. En cambio, Dios nos redimió con la sangre preciosa de Cristo. De esta manera pudimos reconciliarnos con Él y fuimos salvos de la vida vacía que estábamos viviendo. No debemos perder de vista la realidad de que hemos sido redimidos de la esclavitud de nuestros pecados por el sacrificio perfecto de Jesús. Solo a través del Cordero de Dios sin mancha podemos encontrar la salvación. ¿En quién? Cristo Jesús. En el Cordero que fue inmolado para perdonar nuestros pecados. Qué precioso, hermanos. Qué precioso poder tener nosotros esa esperanza viva. Es una esperanza viva que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y todo lo que se hizo antes fue, hermanos, una manera de cómo dar a conocer la promesa de nuestro Dios hasta la culminación, hasta nuestro Señor Jesucristo, hasta el Mesías prometido. Gloria a nuestro Dios. Expiación por el pecado. Levíticos, vamos a ir a Levíticos 16. Aleluya. Levíticos 16. Aleluya. De paseadora, ¿verdad? ¿Y qué fue? Levíticos 16. Ya. Qué bonito, ¿verdad? Versículo 20. Qué bonito es pasear. Aleluya. Pero no se enfermó ni Gloria de Lavado, desear el santuario y el tabernáculo, el reunión, hará traer macho, cabrío vivo. 25. Y quemarán
Amén. el 30, el 29. 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni lo natural ni lo extranjero que mora junto a vosotros. 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Aleluya. Mira, hermano, qué tremendo. Entonces se ordenó que una vez al año se hiciera expiación por el pecado. ¿Cómo lo iban a hacer? Con machos cabríos, con becerros. ¿Para qué? Para que se pudiera, hermanos, tener esa paz con Dios. Dios siempre procurando tener la comunión con su creación, siempre procurando hallar una forma de cómo se pudiera, hermanos, estar en paz con Él. Y todo el tiempo, hermanos, había soluciones. En este tiempo se había ordenado que se tenía que hacer sacrificio por el sacerdote, por su familia, por el pueblo, una vez al año. Ahora imagínense, hermano, cómo sería la vida en ese tiempo del ser humano para con Dios. En realidad, ¿usted piensa de que una vez al año era suficiente para el pecado del ser humano? ¿Se imagina qué tremendo? Pero viendo que el asunto era así, Dios lo estipuló así, que el sacerdote que hacía esto tenía que estar, hermano, santificado. Tenía que estar listo para hacerlo, porque si no era así, moría irremisiblemente. Pero el punto es que, mire cómo ve el asunto. Primero hacía expiación por él, para que el Señor lo perdonara a él primero. Y luego, entonces él ya podía proceder con los demás, con su familia, con el pueblo, para que el pueblo fuera perdonado, para que los pecados del pueblo fueran cubiertos. Y así cubrían el pecado del pueblo. No eran quitados, no eran limpiados, eran cubiertos. Y como esto se hacía, hermanos, cada año, llegó el momento en que generaciones vinieron que lo hacían, pero ya no tenía el mismo significado, no tenía el mismo peso que al principio. Cuando recién lo sacó de Egipto, no, pues eso era un agradecimiento bueno, celebrar la Pascua. Y ahí con todo el corazón, y los acababan de sacar de esclavitud, 400 años de esclavitud. Ahora el tiempo había pasado y se seguía con esto, se les enseñaba de generación en generación, pero ya la gente como que nomás para no olvidarse. Pero el agradecimiento en el corazón, el empeño, la manera de estar en comunión con Dios genuinamente, hermanos, ya no era tan así. Y para en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era peor la cosa, porque ya se hacían los ritos como un rito nomás. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos hipócritas? Tremendo. Por eso hay muchos que dicen, oh, pues cuando yo estaba en mi primer amor, ¿y qué le pasó? ¿Verdad? Se supone que tenemos que estar en el primer amor siempre.
Pero cuando uno dice, cuando yo estaba en mi primer amor, y empieza ya a mencionar lo que se hacía antes y ahora ya no, ya le pasó lo de los fariseos. Perdió la esencia, se quedó con el rito nomás. En el caso nuestro nos quedamos con el recuerdo. Oh, cuando yo, ay, cuando yo. Eso ya no tiene la solidez que debe de tener. Y esto es lo que tenían que hacer ellos. Mataban el becerro, lo cocían, lo comían y lo demás lo quemaban en el fuego afuera. Pero viniendo nuestro Señor Jesucristo a hacer ya la expiación por nuestros pecados, hermano, el asunto fue diferente. Totalmente diferente. Antes Aarón tenía que poner la mano sobre uno de los becerros y echar ahí toda la maldición de los pueblos, todos los pecados del pueblo, ponerlos sobre ese becerro, lo sacaban al desierto, alguien lo guiaba a lugares inhabitados y allá lo dejaban. El otro, ese lo mataban para hacer el sacrificio. Y de ese, hermanos, era que ellos tenían ya el significado de la expiación por el pecado del pueblo. El pueblo terminaba su expiación y seguía otro año más. En todo ese año, hasta volver a hacer otra vez la expiación, Dios, hermanos, tenía que tener una misericordia tan grande con su pueblo y mostrársela, hasta que un día iba a llegar a cumplirse la promesa que él había dado, que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Salvador, que iba a venir alguien para hacer un solo sacrificio por todos, un solo sacrificio por la humanidad, porque estos sacrificios, hermanos, iban a ser ya, como quien dice, sin valor, sin objetivo propio, sin esa manera de hacerlo como sinceramente para que Dios perdone. Pero estar matando tanto animalito y tanto animalito y tanto animalito, y la gente haciendo lo mismo. Así como muchos se decimos, no, pues yo el domingo voy a la iglesia y hay Dios que me perdone, porque Él es perdonador, Dios es amor. Es ok, voy a vivir como quiera. Al cabo que el domingo voy a ir a la iglesia y yo me pongo a cuentas. Tremendo. Tremendo. ¿Por qué? Porque entonces ha perdido la esencia, lo sólido del valor, del significado de lo que Cristo hizo por nosotros. Nos dice nuestro expositor: después de sacrificar un becerro por los pecados de su propia familia, el sumo sacerdote Aarón presentaba al pueblo 2 machos cabríos idénticos. Uno sería sacrificado como ofrenda por el pecado de ellos, mientras que el otro sería enviado al desierto como chivo expiatorio. Pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitable y dejará ir al macho cabrío por el desierto. El día de la expiación se conocía como el día de reposo absoluto, literalmente Shabbat, Shabbatán en hebreo. Del versículo 31
Y tanto a los israelitas como a los extranjeros se les ordenaba hacer un sacrificio, ayunar y no hacer ningún trabajo. El pueblo sería purificado por las ofrendas, pero esa justicia no duraría. Por eso los sacrificios expiatorios debían realizarse cada año, hasta que los propósitos de Dios se cumplieran en Jesús, al asumir el papel de ambos machos cabríos. Jesús no solo dio su vida como ofrenda única por nuestro pecado, sino que también llevó nuestros pecados sobre sí mismo y los alejó de nosotros, como nos dice el Salmo 103:12. Dígame, hermano Rico. Gracias. Sí, Él llevó nuestros pecados. El macho cabrillo, 2 machos cabrillos, no fueron corderos. Uno fue sacrificado, el otro fue desechado, Sí. llevado al desierto. En el desierto no había habitación. Nada. O sea, alejar el pecado Del pueblo. del pueblo. Amén. En el desierto no había nada. Nada. El Señor Jesucristo con su sacrificio llevó nuestros pecados a lo profundo De la Gloria a Dios. y nunca más. acordarse de él. Bendito Aleluya. sea Amén. el Señor. Es lo que hizo él, el trabajo de los 2 machos cabríos. En él se hicieron estas cosas, hermanos, y se hicieron a la perfección de Dios. Perfectas. ¿Cuál es el propósito? Limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Aleluya. Esa expiación, hermanos, fue única. Única. Para todos. Para toda la humanidad. Para todo ser viviente humano que existe en el globo terráqueo, Jesucristo hizo ese sacrificio. Y aleja el pecado de uno, hermanos, para no acordarse más. Lo entierra, lo tira al mar, para nunca más acordarse de ello. Dios. Porque de tal manera amó a Dios Al mundo. a su creación, Amén. para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Salmo 103:12, ¿qué nos dice? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gloria a Dios. Isaías 53:6. Vamos a leerlo. Isaías 53:6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hebreos 10. Hebreos 10:17. Lo vamos a leer también. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria a Dios. Aleluya. Y el 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Wow. Miren qué precioso, hermanos. Qué precioso lo que acabamos de leer. Amén. Diga, hermano. Allí cuando el Señor, allí se ve a Levíticos 16:21. Ajá. En él cargó el sacerdote, ponía Ponía el sobre. y llévatelo de aquí. Sí. En el Señor Jesucristo
Y dice, es el cordero, no macho cabrío. No macho cabrillo, cordero. No, cordero, que fue inmaculado sobre él. O sea, la acción del sumo sacerdote puso la mano sobre él, pero el Señor Jesucristo no corrió al desierto. No, El Señor Jesucristo fue a la cruz cargó en él. para ser un solo sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Qué precioso. Un solo sacrificio. Jehová cargó en él todo el pecado, toda la maldad del ser humano, para ser limpio, para ser salvo. Y Él lo mostró, hermano Pedro, y a todos los hermanos. Él lo mostró porque se hizo humano Se hizo humano. y sufrió y vivió igual como nosotros. Sí. Igual como nosotros, pero venció. Y se humilló. Porque Él es santo. Amén. Él es santo y en su boca no hay mentira. Y nunca hubo pecado en él. Él es Con razón, Juan, cuando lo vio venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Aleluya. Mire qué precioso, hermano. Qué precioso. Juan ya había sido avisado Sí. que él iba a ser sacrificado. Sí. Por eso que cuando se encontraron las mujeres en el vientre, Se alegraron. Pobres señoras, imagínense su pobre estómago. Cuando estos se saludan, Juan y el Señor Jesucristo se saludan. Ya ves, y cuando tiran pataditas los niños, las señoras como que sienten mucho, ¿verdad? Y ahora estos celebrando que se estaban encontrando ahí. Gloria a Dios. Qué precioso, ¿no? El testimonio que se da en el Espíritu, hermanos. Es tremendo. Tremendo. Yo, hermanos, no sé si usted ha tenido experiencia que se encuentra con alguien y el Espíritu le da testimonio a su espíritu. Yo he tenido esa experiencia, gracias a Dios, varias ocasiones, que me encuentro con personas y el espíritu, hermanos, inmediatamente se identifica. Lo oye hablar y usted sabe que ese es hijo de Dios. Y siente en su espíritu que es así la cosa. No hace mucho yo tuve una experiencia en un lugar donde fui a recoger. Yo había ido a la tienda y había visto a este joven. Y siempre sentía yo eso cuando miraba con él, pero como él andaba haciendo otra cosa, no podía hablar con él. Hablaba con los de shipping. Pero un día me lo encontré en la bodega y entonces sí pudimos hablar. Tremendo testimonio de este joven, hermanos. El Señor lo usa tremendamente y le ha dado el don de la sanidad. Digo, gloria a Dios. Qué precioso. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Espíritu da testimonio. Yo sé que a muchos les ha pasado que la gente le dice: usted es cristiano, ¿verdad? gracias. Usted es cristiana, ¿verdad? Gracias. No lo conocen, no saben ni quién es, pero le aseguran algo. ¿Por qué? Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo está en nuestras vidas. Y es la que, hermanos, refleja el Hijo de Dios. Paz. Le he comentado yo a ustedes muchas veces que varios me han dicho: bueno, ¿y usted cómo le hace para andar contento todo el tiempo? Digo, pues no tengo chance para andar amargado. No hay. Y hay mucha gente, hermano, que siempre están echando rayos y centellas y para todos lados. Necesitan la paz de Cristo en su corazón. Yo, hermanos, me gozo con ese joven que les testifico del trabajo. Él es joven, bastante rebelde y todo, pero poco a poco hay varios hermanos en la compañía y todos le hablamos, ¿no? El lunes pasado, lo agarramos entre dos, ¿verdad? Dos hermanos y le estuvimos hablando del Señor y al final el llamamiento, que se entregue a Cristo.
Y estaba él así como que le daba risita y no hallaba qué hacer. Y le digo, mira, el asunto es sencillo. Solo piensa, si te mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? Porque aquí no es de que, a donde Dios quiera. No, es así. Dios ya decidió. Ahí está mi hijo, el cordero. Y si tú quieres agarrar para allá con el enemigo, ya es tu decisión. O sea, no es donde Dios quiera, es donde uno decida. Para eso nos dio libre albedrío. Y cuando lo llevamos a ese punto, dice, no, pues, déjame pensarlo. Pero en la semana él me ha estado haciendo más preguntas. Entonces, quiere decir que el Señor está obrando en su vida. Y yo, ayúdenme a orar, hermanos, para que este joven pueda entregarse a Cristo y pueda experimentar la bendición de lo que es tener al Señor en el corazón. Dígame, hermano. Y es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. A veces estábamos jugando en el campo, pues más de un montón de personas, y se me acerca un compañero y me dice, y me toca, yo ya venía para mi carro, y me dice, usted es cristiano, ¿verdad? Y a mí me sorprendió. ¿Por qué? La pregunta rigurosa, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, es que usted se porta diferente a los demás. Ya estuvo con eso. Con eso. No. Un día yo solo le un joven que me contestó, ¿no? Era de mañana, buenos días. Con la misma él se paró y me dice, ¿sí puede hablar con usted? Dígame. Y el saludo que usted me dio, dice, que ha sido muy diferente a lo que me han saludado. ¿Qué es cristiano? Por la gracia de Dios. ¿Y qué hizo para ser cristiano? Pues entregar mi vida. Regale la vida a Cristo. Es lo mismo. Me puse a aconsejarlos y se lo voy a pensar. Dice, no solo lo pienso. Hágalo. Hágalo. Entre más pronto, mejor. ¿Sí es? Se cumple la palabra. Da testimonio, te das el mensaje sin hablar. Sí. Sí. Sin hablar. Vayan y predíquenles a todos, dijo Mamerto Bonapazo. Vayan y predíquenles a todos. Y si es necesario, hablen. ¿Verdad? O sea, si es necesario, digan algo, pero si no, con su vida, con sus hechos, con su porte, con su manera de vivir, con su testimonio. ¿Verdad? Y nunca es tarde, hermanos. Nunca es tarde. Siempre estamos a tiempo. Ahora, en Cristo Jesús se cumplió todo lo que se hacía antes. Todos los ritos que se venían haciendo desde el principio en el Señor se cumplieron. Gracias, Señor. Y Él lo hizo una vez por todas. Hebreos 9, 6 al 15. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre que ofrece por sí mismo, ni por los pecados, ni la ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se ha manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, por lo cual el símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de detonar las cosas,
pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, sino de la creación. Aleluya. Y no solo de sangre más, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el tabernáculo santísimo, habiendo obtenido eterna la redención, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerras, de las troceadas inmundos, significan para la purificación de la carne, por cuanto la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiando vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto de los llamados, recibirían la promesa, la herencia eterna. Gloria al Señor. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Mi hermano, qué tremendo. Hebreos y Levítico, hermanos, para entender este punto, necesario estudiar Levíticos. ¿De qué se trataba aquello y de qué se trata esto? ¿Por qué? Porque, hermanos, todas las cosas que se hicieron en el Antiguo Testamento fueron para irnos dando a nosotros luz de lo que iba a suceder después. Y entonces nosotros podíamos ir ya entendiendo. Ahora para nosotros, hermanos, es más fácil, porque lo leemos, ya lo tenemos escrito. Nomás estudiamos la palabra y oh, wow, quiere decir que esto era por esto y esto es por aquello, y ahora nosotros disfrutamos de esto que se anunciaba aquí, ahora nosotros lo tenemos, y así podemos saber. Pero en el tiempo que estaba aconteciendo con los profetas, imagínese usted, con Isaías, con Jeremías, con lo que anunciaron a el Mesías, al Hijo de Dios, a Emmanuel. Dime, ¿verdad? Pues que esta era la ley levítica. La ley levítica, sí. Y nosotros no estamos bajo la ley levítica. No. Estamos bajo la ley del Espíritu. El Espíritu, de la gracia. Vivificante. Sí. Entonces aquí vemos la diferencia. Ya no hay sacrificios. No. Y ya no es solamente una vez al año. No. Ahora es todos los días. Constante, siempre. Hermano, dice, Precioso. hacían los sacrificios una vez al año para la remisión de los pecados del pueblo, no bien del mundo. No, solo el pueblo de Israel. Solo el pueblo de Israel. Sí. En cambio, Cristo no solo vino a remir, vino a perdonar los pecados, no solo del pueblo, sino que del mundo. De toda la humanidad, gloria a Dios. Precioso. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por su creación. Aleluya. Hebreos 9, 6 al 10 nos recuerda las deficiencias del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. El pueblo y el sumo sacerdote necesitaban purificación perpetua, los mismos sacrificios año tras año. La entrada a la presencia de Dios estaba limitada porque aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Este tipo de expiación proporcionaba una cobertura temporal para los pecados, limpiando el cuerpo sin tocar la conciencia. Dios no había creado un sistema defectuoso que fallara y necesitara ser reemplazado. Más bien, la ley limpió un propósito temporal. Cumplió un propósito temporal como
un paso al eventual cumplimiento de Jesús. Cada reflejo de esperanza contenido en la ley se realizó plenamente en Jesús. El renunciar voluntariamente a su vida sin pecado, Jesús entró en la presencia de Dios en el tabernáculo celestial por medio de su propia sangre. Gracias, Señor. Ya no hay necesidad de que su ofrenda se repita. El sacrificio de Cristo proporcionó limpieza Gracias, Señor. interna. Sí. Ningún otro ser humano ha estado ni estará calificado para hacer No. tal sacrificio. No. Solo Cristo Jesús Amén. pudo remediar el problema del pecado, Gracias. estableciendo un nuevo camino para el ser humano Gracias. se relacionara con el Dios. A través de Jesús, nuestros pecados no solo quedan cubiertos temporalmente, sino que nos convertimos en hijos de Dios, Gloria a Dios. libres del pecado Gracias. y herederos de todas Gracias, sus promesas, Señor. como nos dice Romanos 15, 16 y 17. Él es el único que puede hacer esto. Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir ahora a ver, hermanos, otro, prototipo de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer. Y ahora nos vamos a Números 21, del 4 al 9. Qué tremendo está esto. Sí. Edificante. Esto, hermanos, debemos de ponerle bastante atención, porque Dios, en su amor y en su misericordia, siempre tratando la manera de buscarle solución al problema del pecado del pueblo. Siempre. Buscando la manera de solucionar, solventar el pecado del pueblo, porque el pueblo, hermanos, de continuo, su deseo es hacer el mal, todo el tiempo. Números 21, del 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló al pueblo contra Dios la ira, y con ira a Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto, pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. Y Jehová envió entre su pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hace una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y vivía. Mi hermano, qué tremendo. El pueblo siempre de rebelde, renegando. ¿De qué cosa no renegaba esta gente? Ay, ¿para qué hacen tanto culto? Hombre, solo el domingo debería ser. Ay, yo no sé para qué terminan el culto tan noche. Y ay, y queja. Mire, démosle gloria a Dios que no estamos en el desierto Amén. y salen las serpientes ardientes a picarnos, a morder. Este pueblo renegaba de todo. Oiga, si el maná era la comidita que Dios les mandaba diario, todos los días, y no sabe que ya estamos hasta aquí de ese pancito liviano. Nos sacaste de Egipto para venir a morir aquí, y esa era una cantaleta de siempre. Nos sacaste para venir a morir, y nos sacaste para...
O sea, no agradecían la bendición de Dios en sus vidas. Estaban en el desierto, sus calzados, sus vestidos, todo, no se les envejecía. No aguantaban hambre. El Señor los fortalecía. En el día una nube para protegerlos del calor del sol. En la noche una columna de fuego para alumbrarle y darle calorcito. O sea, tanto. Y ellos renegando siempre. Y en esta ocasión, dijo Dios, bueno, ahí les van las serpientes ardientes para que los maten por rebeldes. Y al que mordía la serpiente, hermano, se moría. Y no crea usted que lo mordía y ¡ay! Se moría. No. Le producían unas fiebres, le producían unos dolores terribles. Hasta que se morían. Y hasta entonces pudieron decir, ¡ah! Moisés, hemos pecado contra Dios. ¡Ah! ¿De veras? ¿Qué nuevo es eso? Siempre están pecando contra Dios y renegando. Ellos piensan que están renegando contra Moisés. No, es contra Dios. Porque Moisés no los sacó de Egipto. Dios los sacó de Egipto. Y entonces sí, como ellos sabían de que habían pecado y no los iban a escuchar por sus conciencias que ya estaban dañadas, Moisés ruega, ora, pídele a Dios misericordia. Y Dios en su amor y en su misericordia le da instrucciones a Moisés. Pero para mientras esto sucede, ya las serpientes están matando bastante gente. Hazte una serpiente de bronce. Ponla en una estaca y levántala hasta arriba. Y todo aquel que sea mordido por las serpientes y vea la serpiente de bronce va a vivir. Para nosotros, ¿qué es lo que estaba significando eso? Mirar a Cristo. Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro libertador. Entonces, si nosotros, hermanos, podemos llegar a entender eso, pero ¿qué es lo que pasa para entender eso? El siguiente punto que nos dice, que el Señor estaba hablando con Nicodemo, un maestro de la ley, y le estaba explicando las cosas, cómo es necesario. Tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, pues no se puede. Y este hombre que era, hermano, no era un Pedro Mengíbar que ignoraba la Escritura. Él sabía bien las Escrituras. Y él sabía, hermanos, de principio a fin la ley. Y le pregunta al Señor, ¿y cómo puede ser esto de nacer de nuevo? ¿Puede uno ya estando viejo entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? Pues ¿cómo? Le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? Entonces, ¿qué es lo que le está enseñando a la gente? Lo mismo, ritos de antes, lo mismo que se enseñaba. Pero, hermanos, le dice, solo fíjate en el viento, sopla de donde quiere, oye su sonido, oh, está soplando el viento, pero ¿lo ves de dónde viene o para dónde va? No sabes. No sabes. Así es aquel que no tiene a Cristo en su corazón. No sabe ni qué. Oye que cante el gallo, pero voltea para todos lados. No tiene la paz del Señor. No tiene el amor que Cristo pone en el corazón de uno. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Y como nosotros, para aquella gente se levantó la serpiente. Para nosotros, Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que mire a Él no se pierda, que tenga vida eterna. El punto principal, ¿cuál es? Que estemos seguros en Cristo Jesús. Amén. Y que en el día, hermanos, del Señor nosotros no suframos pérdida. Que nosotros podamos ir a gozarnos con el Señor.
Vas a decir algo, hermano, antes de terminarla, porque ya. Cuando fue levantada la serpiente, ayer era no para que la adoraran, No, solo era para que la vieran. la vieron. Ok, ahora nosotros, puesto vuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Y a él sí, hay que adorar. La serpiente no. Y en la clase teníamos algo de eso, hermanos, más el tiempo ya no nos dio, que esa serpiente la tenían ya, hermanos, como adoración. Y entonces vino un siervo de Dios, le digo, derrumba los altares. Y ahí se fue la serpiente también. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice Dios? Dice, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz fue presagiada de muchas maneras en el Antiguo Testamento, no solo a través de las palabras de los profetas, sino a través de la historia y los rituales del pueblo de Dios. Jesús es nuestro Cordero Pascual, que nos libera de la esclavitud del pecado. Amén. Gloria Él es al Señor. Nuestro sacrificio expiatorio, Aleluya. que paga el precio Nuestro. de nuestro pecado. Amén. Y cuando fue levantado en la cruz, abrió la puerta a la vida Aleluya. eterna Amén. para todo el que cree en Él. Él. Gloria a Dios. Aleluya. Así es. Con razón el apóstol Pablo dijo, y ya no vivo yo. Gracias. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Qué precioso es poder estudiar de la palabra de el Señor y poder, hermanos, interactuar. Gracias, hermanos, por ayudarme a hacer la clase. Amén, la gloria al Señor, por estar atentos, hermanos, a la clase. Que Dios me los bendiga siempre y que estas clases nos ayuden, hermanos, para seguir siendo mejor y mejor y mejor hasta el día de nuestra redención total. Ya sea que el Señor Jesucristo nos mande a traer o que Él mismo venga por nosotros. Aleluya. Gracias, Señor de gloria, por permitirnos haber llevado a cabo esta clase. Señor, qué preciosa clase. Gracias, oh Padre eterno, por darnos estas oportunidades tan preciosas de estudiar tu palabra en comunión con tu pueblo. Oh Dios de gloria, bendice a cada uno de los miembros asistentes, bendice a cada uno, aquellos que se conectaron y aquellos que lo van a ver después. Padre Santo, bendígales de igual manera con la unción de su Espíritu Santo, que toque sus corazones y que les haga, Señor, vivir confiados y vivir en su vida plena para usted, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Dios me les bendiga, amados Gloria a hermanos. Dios, aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gracias al Señor porque los puedo ver una vez más, ¿verdad?